Seguimos con nuestro programa Puntos de Vista para analizar en parte lo que ha sido esta jornada de coronavirus. Decir que estamos en el día número 52, o 50 más o menos aproximadamente, porque el 3 de marzo se detectó el primer caso de coronavirus. Del 3 de marzo al 3 de abril, qué sé yo, tenemos harto tiempo desde que se inició esta pandemia. Y a comienzos del mes de abril, el CORE, el Consejo Regional, que se da cuenta de lo complicado que están los municipios, dispone una cantidad importante para las municipalidades, pero ese dinero todavía no llega. Nos va a acompañar en esta conversación y queremos enganchar con este tema, pero queremos conversar de otros temas también. Nos va a acompañar el CORE, el consejero regional, don Patricio Lynch, y también está en línea, entiendo, don Eric Aedo, ex gobernador de Concepción, Demócrata Cristiano. ¿Cómo está, don Patricio? Y don Eric, gusto en saludarles. Muy bien, muchas gracias. Ahí están los dos al unísono, muy bien, en teleentrevista. Parto con usted, don Patricio, porque usted es CORE, pues. Entonces, se anunció esto de los 7.500 millones de pesos, y yo sé que se han dado algunas explicaciones, yo sé que el intendente en particular ha dado algunas explicaciones, Flor Beise también lo ha hecho, de por qué los recursos no han llegado a los municipios, pero urge, la verdad es que urge, porque los municipios tienen el problema hoy día, ahora, no en 2 meses más o en 3 meses más. Bueno, la verdad de las cosas es que parte de los recursos iban para los municipios. Lo que nosotros aprobamos como consejo fue un marco para gastar estos 7.500 millones, y este marco establecía que 3.000 iban directamente para actividades relacionadas con salud. Y naturalmente las prioridades estaban determinadas por la política nacional, y en esto, en términos de ver todo lo que significaba cama, todo lo que significaba prepararse en la región para la pandemia, y en ese sentido el aporte que podíamos hacer nosotros, y eso se hizo con 3.000 millones, y esos dineros se gastan conforme a proyectos que tienen que ser presentados obviamente por las direcciones de salud en primer lugar, vale decir Concepción, Talcahuano, Biobío y Arauco. Ahora, respecto de los recursos que iban para los municipios, digamos que en realidad no iban directamente a los municipios, sino que el marco establece que esos 3.500 millones adicionales se iban a gastar tanto en materia de fomento productivo, para mantener todo lo que fuera posible en actividades, fomentar, digamos, la actividad productiva y que la gente no perdiera los empleos. Y también otra cantidad, 1.750 millones cada uno, tanto para fomento como para actividades en el ámbito social, iban a ser distribuidos directamente por la instancia del gobierno regional. Y cuando decimos, por ejemplo, que para fomento, esos dineros van particularmente a Cercotec y Corfo. Y naturalmente esos proyectos iban a ser aprobados por el gobierno regional, pero con el visto bueno del CORE, en términos que tienen que ser presentados no en cualquier cosa, sino que con proyectos definidos que nosotros encontráramos como CORE que sí servían para los efectos de combatir la pandemia. Sí, yo estuve leyendo y se informó en su minuto. Usted separó 3.000 de 3.500 millones de pesos, pero bueno, yo entendía que esto era para medidas sanitarias preventivas, imagino yo alguna campaña o alguna cosa de esa naturaleza, apoyo a los emprendedores, que son los que están muy perjudicados con esta pandemia, infraestructura sanitaria. Se me ocurre que ahí, por ejemplo, los municipios deben estar en deuda con los famosos túneles sanitarios, tendrán que pagar eso. Y en ayuda social en términos generales. Esos eran como los ítems en los cuales, entiendo yo, don Patricio, se dividían los 7.500 millones de pesos. Usted hizo la diferencia entre 3.000 y 3.500 millones de pesos, digamos. Efectivamente, porque una parte, como te digo, va directamente a los aspectos de sanitarios, para contribuir directamente en la región a solventar las necesidades más urgentes, y eso tenía que ser determinado específicamente por las direcciones regionales de salud. Entonces, obviamente muchos de esos proyectos ya estaban y se estarán
se van a gastar conforme se haga la presentación al CORE para que los apruebe. Ahora, respecto de otros, mira, en esto no hay que confundirse también, porque las cifras son confusas. El gobierno regional está aportando 7.500 millones, como tú muy bien lo has dicho. Pero por otro lado, el gobierno nacional está aportando directamente a los municipios 7.400 millones. Eso directamente, 7.400 millones directamente a los 33 municipios de la región. Eso es aparte, eso los aporta el gobierno central. No tiene que ver con los 7.500 que nosotros aportamos. Y eso las municipalidades, los del gobierno central, los empieza a recibir la próxima semana. Los 33 municipios. Ahora, las platas nuestras, los 7.500 millones que se aprobaron, esas platas están siendo direccionadas, conforme te dije, los de aspecto de fomento tienen que ir directamente a través de Corfo y Cercotec. Seguramente también a través del FOSIS. También a través del FOSIS como instancia del gobierno regional. Ahora, los de donde pudiéramos nosotros canalizar recursos a los municipios es a través de las acciones de fomento social. Y en ese aspecto, obviamente, los municipios tienen prioridad para presentar los proyectos que vayan en esa dimensión. Ahora, sí, entregarle plata a los municipios directamente vía cheque para que los gaste, eso nunca ha estado en las políticas del CORE ni del gobierno regional. Sí, yo entiendo, porque una crítica, y ahora le doy el pase a don Eric Aedo para que nos comente también en su experiencia como haber participado como administrador del Estado a través de varios cargos. Entiendo, o sea, la crítica de los municipios está en dos cosas. Uno, que la plata no va a los municipios, sino que va tercerizado a través de, como dice muy bien don Patricio, a través de Cercotec, Corfo, o FOSI, o qué sé yo. Eso es una cosa, y por lo tanto los municipios no reciben la plata directamente. Y lo otro es el tema de la demora excesiva para ellos, evidentemente, porque están con la urgencia de que finalmente lleguen los recursos. Don Eric, ¿le haya razón usted a la crítica de los municipios en términos de que en tiempos de urgencia, digamos, como esta, que no son los tiempos normales, la tramitación eventualmente de plata destinadas por el CORE debería ser más rápida, digamos, o encontrar otro mecanismo, o siquiera tener establecido otro mecanismo que en emergencia sanitaria, en excepción constitucional, los recursos del CORE puedan eventualmente tomar otro camino y no seguir el camino típico de la burocracia? Hugo, yo creo que tú has dado en el clavo respecto de este asunto. La crítica de los alcaldes no es una crítica solo a la gestión del gobierno regional hoy día. Tú lo has dicho con toda claridad. La burocracia o la administración pública está preparada, y las leyes, por ejemplo, que rigen el Fondo de Desarrollo Regional y el propio gobierno regional, está preparado para una situación de normalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los recursos del gobierno o del Fondo de Desarrollo Regional están destinados, en la lógica de la ley, para financiar proyectos. Y por tanto, cuando tú destinas 7.000 millones para una situación de emergencia, esos 7.000 millones, independiente que un porcentaje se vaya al tema social, otro al tema de salud, tienen que bajar bajo la lógica de un proyecto. Y obviamente, Patricio lo conoce, tú también lo conoces, Hugo, y la gente sabe que cuando tú tienes que presentar o bajar esos recursos por la vía de proyecto, entonces requieren más tiempo porque tienes que formular el proyecto, etcétera, etcétera, tiene gastos administrativos. Por eso se produce la demora. Una fórmula que hubiese sido mucho más rápida, pero obviamente bastante centralista, es que tú esos recursos los tomes y, por ejemplo, los transfieras a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y la subsecretaría los puede bajar directamente hasta los municipios. Eso sería mucho más efectivo, mucho más rápido. Entonces, lo que tenemos acá es una ley y un gobierno regional que está preparado para las situaciones de normalidad, pero no está preparado para los temas de emergencias como la que estamos viviendo. Y yo lo quiero dejar muy claro, esto no es una crítica al gobierno regional en su actual gestión. No. Esto es parte de la ley, y eso es lo que hay que corregir hacia el futuro. Pero lo concreto, esos 7.500 millones de pesos, lo ideal es que lleguen a la vena de la gente, al apoyo, a través de los municipios, porque
de cualquier otra forma siempre va a haber gastos administrativos asociados, entonces no todos los recursos van a llegar. Solo doy un ejemplo. No sé si ustedes han podido ver en los medios de comunicación estos días que, por ejemplo, se está entregando el bono de 150.000 pesos a los pescadores artesanales. No sé si han tenido oportunidad de escucharlo. Sí. Eso a través de una capacitación o pseudo capacitación. Bueno, y tú lo has dicho muy bien. Entonces, para poder transferirlo a través de un organismo, cualquiera, sea Cernapesca u otro, entonces tienen que inventar una pseudo capacitación de 15 minutos a través, online. ¿Te fijas? Sí. Entonces hay que empezar a buscarle el resquicio legal para que el dinero pueda llegar de manera directa a las personas. Eso también es lo que va a pasar con los fondos de desarrollo regional. Por eso sería mucho más efectivo si, por ejemplo, esa transferencia se hiciese a la Subdere y la Subdere la baja directa a los municipios. Porque por rápido que yo quiera hacer un proyecto, 3 meses se demorará, Patricio, un proyecto. Mira, muchos de ellos, para contestarte, Oscar, muchos de ellos en el área de salud ya estaban prácticamente listos. Porque los tenían preparados las direcciones de salud, tanto de Arauco como Biobío, Talcahuano y Concepción. Eso está prácticamente listo. Y los otros, digamos, se le ha pedido a Cercotec y a Corfo la mayor celeridad. En eso yo te digo, para el aporte que hizo el gobierno regional de 7.500 millones, eso estamos trabajando a toda máquina, así que eso va a haber luego el aterrizaje en la población. Pero ojalá que ese aterrizaje sea en los próximos días. Si un proyecto si se va a tomar 3 meses, la verdad es que ayuda poco a la gente, tiene que ser más inmediato. Y yo en ese aspecto, lo único que le pido al gobierno regional es que esté abierto a otras alternativas. Si más rápido es transferir los recursos a la Subdere y que esto lo transfieran directamente a los municipios, bueno, no cerrarse a eso, pero si se van a tomar 3 o 4 meses, mira. Es que eso no es así, Oscar, si me permite, eso no es así. Efectivamente. Bueno, en lo concreto, este anuncio lleva 1 mes y todavía no llegan los recursos, ¿te fijas? Claro, pero lógico, el mes que se ha demorado en esto, pero los recursos están para transferencia ya. O sea, el avance ha sido sustantivo. Y me refiero a los 7.500 que aprobó el gobierno regional del Biobío. Pero también, y esto es lo importante, y esto debido a presión de los intendentes, pero también de los propios alcaldes, el gobierno nacional está transfiriendo un adelanto del Fondo Común Municipal. Tú sabes que esto se paga en cuota, el Fondo Común Municipal, a todas las municipalidades. Fruto de la presión de los alcaldes y también de los intendentes, se van a empezar a entregar la próxima semana 7.400 millones directamente a los municipios para que sean invertidos conforme a los proyectos municipales, a los 33 municipios de la región del Biobío. De manera entonces que la región del Biobío, a través de los recursos que ha aprobado el gobierno regional, el CORE, y también los recursos que va a entregar la próxima semana el gobierno nacional, tiene la región, tiene 14.900 millones de pesos que van a ser invertidos directamente en el combate a la pandemia, directamente en fomento de actividades económicas y directamente en fomento de actividades sociales. Así que desde ese punto de vista la gente puede estar tranquila que el gobierno ha hecho su pega. Naturalmente tú tienes toda la razón, Oscar, porque tú sabes de este tema, fuiste gobernador, sabes que hay un tema también de burocracia interna, pero le hemos puesto bastante dinamita para que esta cosa camine rápido. Nosotros, yo no soy del Ejecutivo, soy simplemente CORE, pero dentro del CORE te digo que la cosa ha funcionado bien. Sí, Perdón, don Eric, ¿no? si agarramos esos 7.400 millones de pesos que señala don Patricio y lo dividimos por el total de municipios, son 33, son como 220 millones de pesos más o menos, pero eso va para cada municipio, 220 millones para cada municipio, o dependiendo del municipio se otorga un monto de recursos, porque no todos los municipios son iguales, digamos. Yo pienso que de repente, no sé, la municipalidad de Hualpén puede estar más necesitada que la municipalidad de Conce, pregunto. Bueno, o sea, tú tienes toda la razón. Perdón, Patricio, debiera haber obviamente una inyección de recursos de acuerdo a las necesidades de cada municipalidad. Yo creo que eso es una cosa que debiera, bajo ese criterio, establecerse. Ahora,
yo también lo que creo es que el gobierno regional debiera estar pensando desde ya de los próximos recursos de apoyo a los municipios. O sea, aprovechar esta experiencia con estos 7.400 millones, pero lo que viene. Hoy día leía, y es público, la ministra del Trabajo expresa que probablemente a partir de mayo los índices de cesantía estén en el país en torno al 18%. Estos son casi 2 millones de personas sin empleo. Entonces, yo creo que también hay que aprovechar este tiempo para adelantarse respecto de los otros recursos del gobierno regional, porque va a haber que hacerse cargo en la región probablemente de una alta tasa de desempleo, y los proyectos del gobierno regional hacia adelante entonces debieran tener un enfoque distinto, mucho más orientado, ¿no es cierto?, en ir generando obras o inversiones que vayan reclutando, por ejemplo, mano de obra. Y a mí me parece que ese es un tema que hay que comenzar a abordar desde ya, porque los temas de desempleo o los mayores índices de desempleo los vamos a comenzar a notar ahora en mayo, junio y julio, justamente también en los meses de invierno. Y creo que eso también hay que adelantar la discusión hoy día en el gobierno regional. Y cuando digo gobierno regional no digo solo el CORE, no digo solo los consejeros, digo todo el gobierno regional y los actores regionales. ¿Quiénes estamos? Mira, tú tienes razón, y contestando la pregunta que hacía nuestro moderador, efectivamente para la entrega desde el gobierno central, desde estos 7.400 millones, se considera la CACEN, se considera aspectos de ruralidad y pobreza. Y de acuerdo a eso, y por supuesto de acuerdo al empeño que le hace cada municipio a través de la presentación de proyectos, se van a ir entregando estos 7.400 millones iniciales. Hay que tal vez redondear la cifra para que le quede claro a la población. Mira, el Fondo Común Municipal para este año son 154.000 millones de pesos. Y se empiezan a entregar ahora en junio 80.000 millones. De los cuales ya parte para la región del Biobío 7.400. Es decir, que desde el punto de vista de los esfuerzos del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional, se está poniéndole el máximo de empeño. Ahora, tú tienes razón, la ministra lo dijo hoy día, posiblemente llegaremos a un 18 o 20% de cesantía, y eso significa nuevos problemas que tenemos que darle nuevas soluciones. Y en esto, aquí hay soluciones de nivel nacional. Tú mencionabas recién la Ley de Protección del Empleo, que estuvo en el Senado y desgraciadamente no se han puesto de acuerdo con el gobierno, y en esto hay que ser francos. El Senado quiere que se le entreguen 3 cuotas iguales y el gobierno tenía diferenciales, una más, otra con una menor cantidad, hasta completar lo que se le va a entregar a cada uno. Pero todavía no sabemos, porque no se llega al acuerdo, cuánto se va a entregar para la protección del empleo a aquellas personas que no tienen empleo y que se estima que beneficiaría a más de 1 millón de personas. O sea, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de proempleo? ¿De eso estamos hablando? Porque si me lo permiten, porque si me lo permiten, siguiendo el modelo de los proempleos, eso se ha prestado para uno que otro arreglín, digamos. No hubo para nada los proempleos. Yo creo que eso ha sido una mala experiencia. No, yo lo que estoy planteando es una cosa mucho más, no sé si simple, pero muy concreta. Van a quedar un número enorme de chilenos y de habitantes de la región del Biobío sin empleo. Y eso no va a ser el 60% más pobre. El desempleo, si uno mira lo que está pasando hoy día en la región del Biobío, le está pegando a mucha gente. No solo a empleos precarios, no solo a empleos en la construcción, están quedando muchos profesionales además sin empleo, se están cerrando, ¿no es cierto?, empleos en temas de multitiendas, por dar solo un ejemplo. Mira tú lo que ha pasado, por ejemplo, en los temas de los casinos. 1.400 trabajadores, ¿no es cierto?, acogidos a los temas de protección del empleo. Lo que ha pasado, por ejemplo, en todos los temas turísticos, está todo cerrado, hoteles, cabañas, etcétera. Entonces, yo también quiero poner atención, que yo no estoy pensando en proempleo. Lo que estoy diciendo es que va a haber un alza de desempleo muy importante, no solo en los sectores más desposeídos de la población, esto le está pegando a todo el mundo, incluso profesionales. Ha habido reportajes estos días de lo que pasa, por ejemplo, con el mundo de los dentistas, solo por poner un ejemplo. ¿Qué pasa con los abogados, por ejemplo, que están cerrados 2 o 3 meses sin trabajar? Entonces, cuando yo estoy pensando en los proyectos, en el apoyo que el Estado tiene que darle, no a través de un proempleo, sino que generando inversiones que puedan producir
trabajos o apoyar algunos emprendimientos que la gente va a necesitar hacer. Oscar, tú tienes toda la razón, si me permite, pero toda la razón, y no solo los abogados. Mira los dentistas. Pato, Oscar era el antiguo contralor, yo soy Eric. Disculpa. Eric. Qué bueno que Eric. Con todo mi cariño, Eric. Oye, eso, no solo los abogados, sino los dentistas. Por dar un ejemplo nomás, sí. Claro, yo lo sé, pero quiero continuar el ejemplo. No solo los dentistas, que no lo va a ver nadie. Mira, lo que ocurre, y en esto hay que tener una cuota de fe y esperanza. En el gobierno y el Congreso están trabajando en esta materia para que haya transferencias directas. Y por eso tú decías muy bien que no era el proempleo a lo que te refieres, sino que transferencias directas. Y esas transferencias directas tienen que ser mes a mes y tienen que ser ya a partir, ojalá, en este mes. Y para eso es que se requería del Congreso, y hay un impasse con el Congreso, es que ¿cuánto se les va a transferir? Así que todas las preguntas que se han hecho en el panel son, yo encuentro, totalmente atinentes, totalmente contingentes, y afortunadamente tienen buenas respuestas positivas. La gente puede estar tranquila que en materia de ayudar económicamente sí va a haber transferencias, y hay una serie de programas que atienden a eso. Bueno, ojalá es una diferencia, ¿no? Por eso nosotros planteamos desde la oposición que debieran ser 3 cuotas iguales, por ejemplo, no ir disminuyendo, porque el problema no va disminuyendo hoy día, Patricio, el problema más bien va en ascenso. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece razonable que el país está en la capacidad de hacer un esfuerzo de, por ejemplo, en los temas de apoyo al empleo, pagar 3 cuotas iguales a las personas. Y por último, que la gente sienta, que sientan todos los chilenos, que si a este país le ha ido bien, que hoy día nos ufanamos de tener $30.000 per cápita, que la gente sienta entonces que su esfuerzo, que el pago de sus impuestos tiene alguna retribución cuando necesita la ayuda del Estado, ¿no? Sí, si ¿cuándo? No quiero dejar... Esa es una discusión que se tiene que tener el Ejecutivo con el Congreso. Yo estoy de acuerdo en que hay que dar lo máximo posible, pero también hay que pensar que el Estado, sus recursos no son ilimitados, sino que toda tesorería familiar tiene una cierta cantidad, y hay que tener cuidado con eso. Sí, aunque el Estado de Chile, hay que decirlo, también tiene capacidad de endeudarse, y todavía no hemos recurrido a ese camino. No quiero que termine el programa sin preguntarle particularmente a don Patricio, y como contrarrespuesta, como contrapregunta a don Eric también, el tema de los cultos evangélicos. Escuché por ahí que el CORE iba a pedir que se revirtiera la decisión de la Seremi de Salud. ¿Es cierto, don Patricio, no? Mira, la verdad de las cosas es que el Seremi de Salud sacó una resolución, la 1094, sí, en que restablecía, digamos, solo los cultos religiosos, porque continuaba la prohibición para las actividades deportivas y las actividades culturales. Entonces fue una resolución con nombre y apellido, actividades religiosas. Por supuesto, esto en una situación de pandemia, en una situación en que todos tenemos en peligro la vida, y en que muchas veces los cuidados se descuidan. Entonces a nosotros en el CORE nos causó realmente problemas, y inmediatamente pedimos en la Comisión de Gobierno que, aún sin reunirse, pero vía telefónica, nos pusimos de acuerdo en la Comisión de Gobierno, los CORE que forman parte de ella, que se le pidiera al intendente que revirtiera esta situación, que en realidad volviéramos a lo anterior. ¿Y se lo pidieron ya? Y efectivamente también intervino el gobierno central. Y es así que el 7 de mayo, o sea, 2 días después que el Seremi sacara su resolución, 2 días después el gobierno seguramente le pidió y dejó sin efecto las 2 resoluciones, la del 23 de marzo y la del 5 de mayo, ambas de la Seremi. Entonces se vuelve a foja cero. Entonces se mantiene la prohibición de los eventos públicos con más de 50 personas por un periodo de manera indefinida. ¿Hubo un disparo? Don Eric, ¿hubo un disparo en los pies aquí o no? Yo quisiese agregar algo. Yo creo que este fue un traspié o un error no forzado del Seremi Muñoz, Seremi de Salud. Y lo quiero decir muy responsablemente, porque
el día que él hizo ese anuncio, que gracias a Dios hay una resolución que ahora lo dejó en foja cero, pero el día que él hace el anuncio, un día en la tarde, el 5 de mayo, se le da amplia difusión en los medios de comunicación de acá de la zona, principalmente del Gran Concepción, y al día siguiente, cuando da la cuenta respecto del avance del COVID, la subsecretaria dice que no hay nada especial para los temas religiosos o de culto religioso, sino que sigue operando la determinación de que no pueden haber reuniones más de 50 personas. ¿Y por qué hago ese punto? Porque todos sabemos, o no sé si todos lo saben, pero yo soy consciente que el actual Seremi, Héctor Muñoz, es dirigente del mundo evangélico, y a mí me parece que le quiso hacer un guiño a su iglesia. Pero me parece que ese guiño fue a destiempo, no era necesario, ponía en riesgo la salud de las personas, y por eso lo tuvo que salir a corregir el Ministerio de Salud. Yo creo que cuando uno está en un cargo público, uno puede ser católico, evangélico, masón, ateo, pero esas circunstancias personales no pueden determinar las decisiones que uno toma como autoridad. Y lo digo habiendo sido autoridad. Y me parece que ahí cometió un severo error Héctor Muñoz, a quien le tengo estima, fui colega de él como concejal en Concepción, pero creo que se equivocó y tuvieron que salir a corregirlo. Don Patricio, sí, mira, para terminar, terminando. Sí, mira, ¿aló? Sí, terminando nomás, dígame nomás. Sí, mira, lo que pasa es que él se equivocó rotundamente, oye, porque alzó solo las actividades religiosas, o sea, dejó que pudieran realizarse, y eso evidentemente no mostró un criterio de bien común. Afortunadamente, el gobierno central, entiendo que la subsecretaria Taza de Salud le exigió inmediatamente que echara pie atrás y sacó una nueva resolución donde eliminaba todo lo anterior y dejaba como a nivel de país. A nivel de país no se puede realizar estas actividades por ser contrarias al cuidado de las personas, y a mí me parece bien. Creo que cometió un error grave que afortunadamente el gobierno central lo enmendó a tiempo. Sí, digamos que estamos aquí, por supuesto, en un panel entre profesionales para fiscalizar la labor del gobierno, pero hay que decir también que don Héctor Muñoz, en términos generales, lo ha hecho bastante bien. Yo siempre he tenido muy buen acceso con la prensa, entrega esta información, cuando promete que va a conseguir un dato, lo consigue. En general hay súper buena relación con él y creo que has hecho un buen trabajo, pero claro, hay que mencionar también lo otro. Quiero agradecer a don Patricio Lynch, a don Oscar Eric Aedo también, que nos acompaña en este programa Punto de Vista. Muchas gracias a ambos, han sido muy gentiles, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao, Patricio, y un abrazo, Eric. Gracias a ustedes. Listo, muchas gracias. Ahí estaban nuestros dos invitados de esta jornada. Se nos fue el tiempo, yo quería plantear otros temas, pero se nos fue el tiempo con el asunto económico para el municipio, que es muy, muy importante. 7.400 millones de pesos, que es un adelanto del Fondo Común Municipal, y 7.500 millones de pesos que debieran llegar vía Core, se supone, de acuerdo a lo que nos dijo Patricio Lynch, ya en los próximos días, tal vez semanas. Ojalá Dios quiera que sea lo más rápido posible porque los municipios así lo necesitan. Muy bien, terminamos este bloque informativo. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, a las 12 horas. Muy buenas tardes.